Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Oscar Denis enfrenta una encrucijada emocional tras las serias advertencias de su círculo más cercano sobre su relación actual. ¿Será que el amor es suficiente o la precaución ganará esta vez? Hoy tenemos una historia que está sacudiendo las redes sociales y que nos hace cuestionar hasta dónde deben intervenir los amigos en nuestra vida amorosa, especialmente cuando se trata de una superestrella como Oscar Denis. Todo parecía ir de maravilla en la vida del famoso actor y cantante, sus fotos recientes mostraban una felicidad radiante, una energía renovada que todos sus fanáticos celebraban con entusiasmo en cada publicación. Sin embargo, detrás de esas sonrisas y de esa imagen de pareja perfecta, parece que se están gestando nubes de tormenta, no por falta de amor, sino por un exceso de preocupación por parte de quienes más quieren a Oscar. Según la información exclusiva que hemos recopilado, el círculo íntimo de Oscar Denis, compuesto por sus amigos de la infancia y familiares más cercanos, ha decidido intervenir con un mensaje claro y contundente. Tus sentimientos son reales, lo vemos, pero debes ser cauteloso. Esta advertencia no surge de la nada. Al parecer, en una cena privada que tuvo lugar hace apenas unos días en un exclusivo restaurante con vista al Bósforo, el ambiente cambió de festivo a serio en cuestión de minutos. Los testigos aseguran que, aunque no hubo gritos ni discusiones acaloradas, las expresiones faciales de los asistentes denotaban una conversación profunda y quizás incómoda. Se dice que uno de los amigos más antiguos de Oscar, alguien cuya opinión él valora por encima de todo, tomó la palabra para expresar lo que muchos en su entorno pensaban pero no se atrevían a decir. Las palabras textuales que han trascendido y que supuestamente se dijeron en esa mesa son impactantes. Su amigo le dijo mirándolo a los ojos, Oscar, te hemos visto pasar por muchas cosas. Nadie duda de que lo que sientes ahora es intenso y genuino, se te nota en la mirada. Pero el amor a veces nos ciega ante realidades que solo se ven desde fuera. No te pedimos que termines, solo te pedimos que no corras, que camines con precaución. ¿Se imaginan escuchar algo así en el mejor momento de su relación? La reacción de Oscar Denis, según cuentan nuestras fuentes, fue de sorpresa absoluta. Él, que siempre ha sido un hombre que sigue los dictados de su corazón, se sintió momentáneamente incomprendido. Sin embargo, como el caballero que es, escuchó atentamente. En ese momento, Oscar rompió el silencio y, con la voz cargada de emoción pero firme, respondió a sus amigos con una frase que seguramente pasará a la historia de este romance. Entiendo su miedo porque me han visto caer antes. Pero esta vez es diferente. Mi corazón no solo late rápido, también se siente en paz. ¿Cómo puedo poner freno a algo que me hace sentir tan vivo? Esta declaración nos muestra a un Oscar Denis decidido a defender lo que siente, pero que ahora lleva sobre sus hombros el peso de la duda sembrada por quienes más confía. La situación se vuelve aún más compleja cuando pensamos en la otra persona involucrada en esta historia de amor. Aunque ella no estaba presente en esa conversación específica de advertencia, las vibraciones de esta tensión seguramente han llegado a sus oídos. ¿Cómo se debe sentir uno cuando sabe que el entorno de su pareja sugiere precaución ante su presencia? Es una posición difícil. Se rumorea que, tras enterarse de estas preocupaciones, ella mantuvo una larga conversación telefónica con Oscar. Lejos de enfadarse o crear un drama, su respuesta fue de una madurez sorprendente. Al parecer, ella le dijo a Oscar, no tengo prisa, ni tengo miedo. El tiempo es el mejor juez y demostrará que mis intenciones son tan puras como las tuyas. Si tu gente necesita tiempo para confiar, se lo daremos. Estas palabras demuestran que estamos ante una historia de amor que, aunque enfrenta obstáculos externos, parece tener cimientos sólidos internamente. El problema aquí radica en el delicado equilibrio entre proteger a un ser querido y controlar su vida. Los amigos de Oscar argumentan que su advertencia sobre ser temerosos o cautelosos se basa en experiencias pasadas donde el actor sufrió mucho por entregarse demasiado rápido y sin filtros. Tienen miedo de que la historia se repita.
Sin embargo, Oscar siente que comparar el pasado con el presente es un error injusto. En el set de grabación, quienes trabajan con él dicen que Oscar ha estado un poco más pensativo de lo habitual, quizás analizando cada paso que da en su relación, tratando de encontrar ese punto medio entre la pasión desbordada que siente y la lógica fría que le piden sus amigos. Es una batalla clásica entre el corazón y la mente. Lo interesante es que, a pesar de las advertencias, Oscar no ha dejado de mostrarse cariñoso en público, aunque quizás ahora con un matiz más reservado, como si estuviera protegiendo algo frágil. Un allegado a la familia comentó bajo condición de anonimato, no es que no la quieran a ella. Es que lo quieren demasiado a él y tienen pánico de verlo triste otra vez. La advertencia de ser cautelosos es un escudo de protección, no un ataque. Pero, ¿hasta cuándo se puede vivir con el freno de mano puesto en el amor? El riesgo es que tanta precaución termine enfriando la magia que existe entre ellos. Oscar Denis se encuentra ahora en la misión de demostrarle a su entorno que no necesita ser salvado, que esta vez ha elegido bien y que sus sentimientos, aunque intensos, no le están nublando el juicio. Es un desafío constante. Imaginemos por un momento estar en sus zapatos. Tienes el amor, tienes el éxito, pero te falta la aprobación total de tu tribu. Esa pequeña espina puede ser muy dolorosa. La prensa turca está muy atenta a los próximos movimientos de la pareja. ¿Harán un viaje juntos para alejarse del ruido? O quizás organicen una reunión familiar para limar asperezas y que todos puedan conocerse mejor sin prejuicios. Lo que es seguro es que Oscar ha dejado claro su punto de vista. En una reciente charla informal con sus colegas, se le escuchó decir, la vida es demasiado corta para amar con miedo. Agradezco los consejos, pero el capitán de mi barco soy yo. Una frase poderosa que resuena con fuerza. Ahora, la gran pregunta es si sus amigos aceptarán esta postura o seguirán insistiendo en la cautela. Y más importante aún, si esta presión externa terminará afectando la dinámica de la pareja. A veces, cuando todos te dicen que tengas cuidado, empiezas a ver fantasmas donde no los hay. Esperemos que Oscar y su pareja tengan la fortaleza mental para blindar su relación de estas dudas externas. La historia está en desarrollo y cada día trae un nuevo matiz a este drama romántico. Queremos ver a Oscar feliz, eso es lo que todos deseamos, pero entendemos que el camino al amor verdadero a veces tiene estas curvas peligrosas. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de toda esta situación? Hemos llegado al final de nuestro video, pero quiero saber su opinión. ¿Creen que los amigos de Oscar Denis hacen bien en advertirle y pedirle precaución, o deberían dejarlo vivir su amor libremente aunque se equivoque? ¿Alguna vez han estado en una situación donde sus amigos no confiaban en su pareja? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Escucharon a sus amigos o siguieron a su corazón? Por favor, escriban sus pensamientos y experiencias en los comentarios, los estaré leyendo a todos. Si les gustó este video y quieren seguir al tanto de cada detalle de esta historia, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle un gran like a este video. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias. Hasta el próximo video, cuídense mucho.